Muy buenos días, soy el profesor Ricardo Gilotaiza y les traigo una reflexión que he titulado El olvido del ser. Las variables que están en las bases conceptuales y el enfoque de los problemas son degradación, progreso, la noción del ser, la tecnociencia, la deshumanización de las ciencias y lógicamente se articula en torno del pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger y se hará sobre la base de una reflexión de carácter filosófico, específicamente ontológico. Y el eje del trabajo está en torno de la expresión el olvido del ser. Como primer objetivo tenemos trajinar la noción del ser planteada por Martin Heidegger en su obra El ser y el tiempo, sobre la base de la crisis planetaria derivada con la irrupción del nuevo coronavirus, a los fines de las necesarias interrogantes de orden filosófico. Elucidar desde el género ensayístico en torno del binomio degradación y progreso, sus causas y consecuencias en la denominada modernidad, y esbozar reflexiones de carácter ontológico acerca de la deshumanización de las ciencias y su impacto en nuestras vidas. Hay un epígrafe que quisiera leerles de Milan Kundera en su obra El arte de la novela. Dice, el desarrollo de las ciencias llevó al hombre hacia los túneles de las disciplinas especializadas. Cuanto más avanzaba éste en su conocimiento, más perdía de vista al mundo y a sí mismo, hundiéndose así en lo que Heidegger, discípulo de Husserl, llamaba, con una expresión hermosa y casi mágica, el olvido del ser. El contenido de este epígrafe es la esencia de la reflexión que les estoy trayendo en la mañana de hoy. Somos hijos de la modernidad. Ahí tenemos a René Descartes a la izquierda con su pienso, luego soy. Nace esta modernidad lógicamente en contraposición al oscurantismo de la época anterior, en la que todo estaba centrado alrededor de Dios y Dios era el que daba respuesta absolutamente a todos los fenómenos de la naturaleza y también fenómenos humanos, y se hizo impositiva, se hizo dogmática, se hizo incuestionable, no podía ser cuestionada esa verdad que estaba alrededor de un Dios. Pero esa modernidad trajo como consecuencia uno de sus productos más notables, que es la ciencia. Pero lamentablemente la ciencia en los últimos siglos pues ha devenido en una cuasi religión eh, también dogmática, impositiva e incuestionable también. Es decir, un cientificismo, que es lo que hablamos. La ciencia y su método se transformaron desde entonces en una dupla, cuya égida todo era escrutado, bajo cuya égida todo era escrutado y sopesado. Todo dentro de la ciencia, nada fuera de ella. Daba respuestas o ha querido dar respuestas a todas las interrogantes. Digo acá en el último párrafo, bueno, a casi todas. Quedan muchas cuestiones por resolver. Y a la espera de una reflexión que tendría que llegar desde hace mucho tiempo, pero llegó en este momento y creo que es el punto neurálgico de la civilización actual lo que está aconteciendo con la pandemia. La irrupción del coronavirus o nuevo coronavirus COVID-19 ha encendido las alarmas en todo el planeta y ha derrumbado eso que pensábamos nosotros que con la ciencia y la tecnociencia y el desarrollo nos iba a proteger, ¿no? Que era la invulnerabilidad, creíamos que éramos invulnerables y la humanidad no es invulnerable. ¿Se va a alcanzar la vacuna? Sí, posiblemente a mediano plazo. ¿Se va a alcanzar el fármaco que inactive el virus? Posiblemente, pero en el ínterin queda un espacio para la reflexión de carácter filosófico, porque recordemos que la filosofía es la base de la ciencia y eso lo habíamos olvidado. La pandemia, bueno, ha golpeado a la humanidad. Somos la misma humanidad que se angustió y que sufrió y que se enfermó con pandemias anteriores, la peste negra, la gripe española, paremos de contar. Y somos esa misma humanidad sufriente que nos plantea Edgar Morin, esa misma humanidad sufriente que se siente inerme frente a un enemigo desconocido. Por lo tanto,
hiperespecialización, que también es una hija de la modernidad y de la ciencia, está en desasosiego, hay temor, hay duda, hay angustia. ¿Por qué? Porque la humanidad sigue siendo humanidad. Los hospitales están colapsados en el mundo desarrollado, claro, ahora también en el no desarrollado. Se le está dando prioridad a los pacientes jóvenes en lugar de los pacientes mayores. Es decir, se está creando una situación verdaderamente angustiante, equipos de salud colapsados, superados por la tragedia, incapacidad de los líderes. Ahí vemos la fotografía de 3 líderes importantes que no supieron tomar a tiempo decisiones que hubiesen impedido la propagación del virus en sus respectivos países y por ende en el planeta. Hacemos una serie de interrogantes de orden filosófico, por supuesto, no las voy a leer todas, un par de ellas. ¿Será la humanidad la misma en cuanto a actitud y derroteros luego de transitar el duro recorrido de la pandemia? Se necesitará que las ciencias fácticas reformulen sus bases ontológicas a la luz de las inmensas debilidades puestas de manifiesto en la presente crisis. Al final de la página aparece una afirmación: la ciencia y la tecnología se han quedado sin palabras frente a la finitud del ser. Ahí tenemos la imagen de Martin Heidegger, que él planteó: toda pregunta es una búsqueda, porque esa es la filosofía, un indagar, un buscar, un caminar, y ese caminar, pues el género fundamental es el ensayo, no el monográfico. Entonces se busca desde el género ensayístico para otear, vislumbrar y generar más inquietudes que respuestas, y siempre desde una voz personal. El mundo como ambigüedad. El mundo como ambigüedad, bueno, seguimos siendo modernos, a pesar de que hay personas, científicos, intelectuales, dicen que hubo un quiebre de la modernidad, que ese paradigma se derrumbó, que, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial trajo ese derrumbe. Otros dicen que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, otros dicen que la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, otros manifiestan que la Guerra de las Galaxias, la iniciativa de defensa estratégica planteada por Reagan. Pero quienes afirman ese derrumbe también nos dicen que ha emergido una nueva noción, un nuevo periodo histórico, que es la posmodernidad. Ahí tenemos la imagen de Milan Kundera, ese gran escritor checo. Milan Kundera dice en el segundo párrafo: no obstante, la modernidad y el mundo que nos llegó de entonces trajo a su vez la ambigüedad manifiesta en degradación y progreso a la vez. Y nosotros, modernos o posmodernos, somos testigos y copartícipes de tal contradicción. Claro que somos copartícipes, porque nosotros hemos participado de alguna manera de esa contradicción. La ausencia de Dios en las actuaciones de los hombres derivó en que todo aquello que se dirimía desde lo alto, pues ahora fuese llevado por las manos del hombre y de la mujer. Pero lamentablemente esa modernidad, como vimos en láminas anteriores, no ha podido dar respuesta a todo. La posibilidad de estarse viviendo una posmodernidad nos ha posibilitado o nos ha permitido, perdón, digamos, que nos planteemos la duda de la duda, como dice el pensamiento complejo. Es decir, hoy está cuestionada la modernidad. Por supuesto que está cuestionada. Independientemente de que aceptemos o no ese quiebre y que estemos en una posmodernidad, cuestión que no es aceptada por todos, sí está cuestionada esa modernidad. Y gracias a ese pensamiento posmoderno, pues de alguna manera se ha ido incrementando en las últimas décadas un pensamiento que traiga una conciencia en defensa del ser humano y en defensa del planeta. El agotamiento del proyecto de la modernidad trajo nuevas propuestas ralentizadas con el prefijo post, como hemos hablado, el de la posmodernidad, aunque cabe aquí una interrogante que es la que se plantean los escépticos. A veces es bueno ubicarse en una posición de escepticismo. ¿Se ha agotado el desarrollo o ha perdido su autenticidad? Es decir, movernos, mecernos en esa gran interrogante. ¿Cómo todas las ciencias, la medicina, que forma parte del equipo de la salud, son hijas de la modernidad y también han caído en esa ambigüedad? La hiperespecialización se ha enfocado en fragmentos, en alícuotas de la verdad, de la realidad, en alícuotas de los fenómenos, y ha creído que al estudiar ese pedacito del fenómeno
tiene conciencia de toda la integralidad del ser. Y no es así. Ahí ha estado uno de los fundamentales errores. Ahí tenemos la imagen de Edgar Morin. Edgar Morin nos plantea que el pensamiento complejo nos habla que la disyunción y el comportamiento y la compartimentación del conocimiento traen consigo nuevas ignorancias. Oye, qué interesante. Es decir, la hiperespecialización, en lugar de traer mayor conocimiento, trae mayor ignorancia. ¿Por qué? Porque se pierde la integralidad del ser. Las ciencias de la salud se han preocupado por luchar contra las infecciones virales, bacterianas, etcétera, pensando que todos los enemigos están afuera, pero muchas veces los enemigos están dentro. La depresión, la melancolía, la soledad, la tristeza, el abandono traen consigo problemas serios, problemas de salud serios que comprometen la salud de la persona. La pérdida de la visión de conjunto, la integralidad del ser humano, órgano, enfermedad tratada y la totalidad del ser, esa pérdida de la visión trae graves inadvertencias que pueden llevar a tragedias como las que nos azota en estos momentos. La conjunción de esas miradas sesgadas, disgregadas, disjuntas, podría ser una de las soluciones. Ahí tenemos la imagen de Benedicto XVI, que quien nos dice, si la ciencia produce conocimiento, pero tiende a separar saberes que deberían estar relacionados, ha cimentado sus innegables progresos en regresiones. El saber humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí solas las vías hacia el desarrollo integral del hombre, en concordancia con lo que plantea también Edgar Morin, quien dice que el desarrollo la noción del desarrollo es el desarrollo del humano, del ser humano. Las ciencias como hoy las conocemos nacieron de la modernidad, ya lo hemos dicho, para hacerse cargo, luego que la razón ilustrada deshiciera la idea teocéntrica de la vida. Pero la deshumanización de las ciencias es uno de los graves factores que han producido el resquebrajamiento de esa modernidad. Hay una deshumanización que no es algo teórico, ni siquiera es retórico, como dice allí en la lámina, es una realidad palpable. Hoy la podemos observar en los centros hospitalarios, sobre todo del mundo desarrollado. Apenas semanas de iniciada la pandemia, hemos visto cómo la crisis sanitaria ha sobrepasado la capacidad de los equipos de salud, el tener que desconectarse a los pacientes adultos, mayores o los gerontes, como así los llamamos, no es digno de la condición humana. La eterna discusión ética en torno de la eutanasia hoy se patentiza en una realidad fuera de toda lógica, no tiene lógica. Escoger entre una y otra vida no debería ser una opción de la razón ilustrada. ¿Por qué? Porque la razón ilustrada y la modernidad y el desarrollo nos vendieron otra cosa, nos vendieron otra idea, nos vendieron una idea de un progreso infinito, de una elevada calidad de vida, de una vida más allá de los estándares de hace 100 años, de hace muchos más años. Es decir, el hombre y la mujer podrían llegar a edades avanzadas, pero señores, esto ha sido una vulgar estafa, sencillamente. Benedicto nos dice, la apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Ahí tenemos a Boff, Leonardo Boff, muy sonriente. El ser humano no es unidimensional, sino transpersonal, es decir, trasciende, está despejado a su realidad y en ella se inserta como parte y todo de la vida. Trascendencia es estar abierto en totalidad a sí mismo, al otro, al mundo, al infinito. Esta pluridimensionalidad del ser lo hace estar por encima de su propia finitud y miseria. En la última línea dice, la deshumanización de las ciencias niega esta cualidad del ser y lo cosifica. Cuando entramos en crisis y la pandemia es una crisis, la persona pierde su humanidad. Hoy la persona ha perdido su humanidad en los centros hospitalarios y se ha convertido en un número, se ha convertido en una cama. En definitiva, hay que volver a un paciente, que hay que devolverle la dignidad de su antigua condición hipocrática. Mente, cuerpo, espíritu, nos planteaba Hipócrates. En el libro de Leonardo Boff, El cuidado necesario, se plantea la crisis actual
con las severas amenazas que pesan globalmente sobre todos, coloca como urgente, inaplazable, la cuestión de la responsabilidad colectiva de los seres humanos. Y no lo dijo Bob a propósito de esta pandemia, lo dijo ya hace unos cuantos años. Pero esa afirmación la podemos extrapolar a lo que está sucediendo. La humanidad deberá replantearse muchas cosas, entre ellas el respeto a los animales, el respeto al medio ambiente, el no consumir tanta carne de ganado que le trae tanto sufrimiento al animal y tantas toxinas al ser humano. La globalización de nuestras vidas trae como colofón que nada de lo que sucede en determinado contexto nos es indiferente. ¿Por qué? Porque hablamos de la unitas múltiples, la unidad en la diversidad. Somos únicos, irreemplazables, somos personas, digamos, irrepetibles, pero formamos parte de una humanidad. Entonces, dentro de ese numenético de la responsabilidad planetaria, no podemos dejar de lado el cuidado de los recursos naturales, y el agua es uno de ellos, un recurso que está escaseando, y depende de nuestra responsabilidad individual y colectiva para que ese recurso, lógicamente, alcance para todos los seres humanos. Y hay aquí unas nuevas variables. Morín nos plantea que la responsabilidad de la que hemos hablado colectiva ahora debe ir de la mano de la solidaridad, la pluralidad y la participación como principio de una nueva gobernanza global que le traiga a la Tierra, pues lógicamente que una mayor esperanza. ¿Por qué? Porque la Tierra, según la teoría Gaia, es un macroorganismo vivo. Al ser un macroorganismo vivo, lo que está vivo no está colocado sobre ella, sino que todo el planeta es un gran organismo vivo. Y si es ese vislumbre ético nos permite afirmar que, lógicamente, elementos que son fundamentales para los organismos vivos, como la salud, en el caso de los humanos y de los animales, en un mundo globalizado, pues es responsabilidad de todos. En este caso de la pandemia, es responsabilidad de todos. La pandemia pudo evitarse si dentro de esa responsabilidad, solidaridad, pluralidad, participación de la que hemos venido hablando, el gobierno de la China, que fue de donde emergió esta virosis, pues hubiese tenido una conciencia planetaria, una conciencia del ser, y hubiese notificado al resto del mundo el peligro y hubiese tomado las medidas para que esa virosis no saliera de la China y no se expandiera y no produjera tanta muerte y tanto dolor como lamentablemente ha sucedido, pero prevaleció lo político y prevaleció la ideología, señores. Lamentablemente, eso hay que decirlo. Luz imperativo entonces ir hacia una ética mundial, tal y como se planteó hace años, pero hace años se planteó, fue para las religiones, en 1993 en Chicago, y la planteó nada más y nada menos que Hans Kuh, que es un teólogo suizo, compañero de Benedicto XVI. Esa ética mundial, ahí está el libro, ¿por qué una ética mundial? Nos llevaría a nosotros a una nueva noción. Desgraciadamente, los organismos internacionales, ONU, OEA, OMS, OPS, no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces se requiere una ética mundial para afianzar los postulados de una responsabilidad, una solidaridad, una pluralidad, una participación individual y colectiva. Con solo esos elementos, señores, hubiésemos nosotros evitado la diseminación de esta terrible pandemia. Ahí tenemos la imagen de Hans Kuh, que ya es una persona que sobrepasa los 90 años, hablándonos de esa responsabilidad colectiva. En la siguiente lámina tenemos a el Papa Francisco con su carta encíclica Laudato Si. Dice: hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. En otras palabras, el planeta puesto al borde de la destrucción por un desarrollo inaudito e inhumano y el ser replegado al olvido. Ese Laudato Si no es propio del Papa, ya otros autores lo han trabajado, pero se le reconoce el que lo haya incluido en una carta encíclica, dándole un aspecto mundial y una divulgación mundial. El olvido del ser. El olvido del ser, lógicamente que aquí trabajamos la obra de Martin Heidegger, El ser y el tiempo. En la introducción de su obra más representativa hace alusión a la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el ser. Es decir, una pregunta que, según el autor Heidegger, en su momento manifestaba que estaba olvidada. No obstante, el autor plantea, hasta la pregunta misma es oscura. Es decir, preguntarse por el ser es oscuro, pero
¿Cuál es el significado del ser? Me parece que es una pregunta filosófica extraordinaria que no deberíamos pasar por alto. A pesar de su existencialismo y de lo complicado que a veces resulta su aproximación una aproximación a su pensamiento, una cuestión nos queda clara. Ese olvido al que se refiere el filósofo no es otro que el olvido de sí mismo, planteado también por Boff. En la siguiente lámina vemos cómo para Boff, Heidegger introduce la expresión del cuidado angustiante y la preocupación angustiada como característica de la temporalidad en general y específicamente de los cristianos. Cuidar del ser es la gran tarea de la vida. En palabras de Heidegger, aceptar ser el pastor y el cuidador del ser, encontrarlo en todos los entes, pero percibir que se retrae en todos ellos. Al final de la lámina, resumiendo, podemos concluir: el cuidado es la condición previa necesaria para que algo pueda existir y subsistir, es la disposición anticipada de toda práctica y de toda acción. El olvido del ser no es otra cosa que la pérdida de la interioridad de una persona, su extravío en medio de la vorágine del mundo, su marginalidad existencial. La ciencia y sus productos se olvidaron de pronto que fueron creados para darle sentido al ser. Todo lo que vaya en contra de dichos deseos, es decir, del ser, es éticamente inaceptable. Reflexiones finales. En la presente crisis sanitaria traducida en pandemia, se hace prioritario considerar que no habrá redención posible en medio del caos y de la incertidumbre si no se afianzan los valores que nos lleven a consolidar al ser, aún en medio de la desesperanza. Consolidar el ser no implica olvidarnos del otro, del que sufre, porque se requiere la responsabilidad, solidaridad, pluralidad, participación personal y colectiva para salvaguardar las condiciones que permitan nuestra salud y la de los otros. La vida, y con ella lo físico y también la interioridad, requiere atención urgente en esta hora menguada de la humanidad, cuando se han perdido los referentes fácticos y solo queda el sálvese quien pueda. Más que nunca se hace necesario resolver la ambigüedad degradación-progreso. El progreso es en sí mismo un escollo, lo dice Morín. Todo progreso corre el riesgo de degradarse y conlleva un doble juego dramático: progresión y regresión. Igualmente estamos en la obligación de volver la mirada hacia el camino andado con respecto a la modernidad, corregir o reorientar, posmodernidad o modernidad, pero en todo caso hay que reorientar. Tal vez el concepto de posmodernidad, no aceptado todavía por todos, nos ponga en sintonía con la aspiración global de una ciencia y de un desarrollo que, en lugar de degradar, de destruir y de socavar, preserven los ya menguados recursos del planeta. La ciencia, entre otros aspectos, tendrá por la fuerza de las circunstancias que reinventarse, hacerse más humana, reinsertarse en una visión que no desarticule el conocimiento, generando a su vez ignorancia. En tal sentido, a las ciencias de la salud les corresponde, en medio de la crisis, aspirar a la integralidad de lo humano. Las interrogantes formuladas no quedan respondidas, quedan formuladas, quedan trajinadas. En mí se produjeron más inquietudes, más interrogantes al escribir este trabajo. Si a ustedes, queridos oyentes y quienes están siguiendo esta ponencia, les generó más inquietud, me doy por satisfecho con esta ponencia. Gracias a todos, ahí están las referencias y cualquier duda, plantéenmela en mi correo rigilo99@gmail.com. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.